A continuación te dejamos en la compañía de la profesora Zoraima Tirado, quien compartirá contigo en la próxima hora todos los tips, herramientas y guiatura necesaria para elaborar tu tesis de grado. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tesis de Grado, el programa que está dirigido a ti, tesista, estudiante, que estás en esa etapa tan importante en el mundo profesional y en el mundo estudiantil como es presentar una tesis o un trabajo de grado. En esta oportunidad traigo una entrevista muy interesante, un hombre espléndido, inteligente. Queda uno sin palabras ante cada respuesta y ante cada pronunciamiento del profesor Rafael Arraiz Luca, profesor titular de la Universidad Metropolitana aquí en Caracas, abogado, magíster y doctor en historia. Y para mí fue un verdadero placer que el profesor haya aceptado la invitación para estar con nosotros, conversarnos un poquito de sus actividades y presentarnos en realidad sus opiniones sobre las tesis de grado que ha realizado en su vida y su participación como jurado o como tutor en algunas tesis. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida venimos con esta entrevista fascinante de un hombre tan inteligente que uno queda sin palabras. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría buscando el horizonte se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón, para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón, para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor.
personas que están en el periodo de tesis. Bienvenido, profesor, gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto. A tus órdenes, Soraima. Profe, cuénteme esto de que usted es profesor en la Universidad Metropolitana. ¿Qué materias da allí? Bueno, en la Universidad Metropolitana doy materias en la carrera de Estudios Liberales y en la maestría de Estudios Políticos y Gobierno. Y por lo general doy las asignaturas vinculadas con la historia de Venezuela y de América Latina. En particular el siglo XIX, que es un siglo que he trabajado mucho, todo el periodo de formación del Estado en América Latina y por supuesto en Venezuela. Sí. De modo que esas son las materias, ese es el periodo que más trabajo. A veces también doy otros cursos, pero en líneas generales sí, son las asignaturas de la línea de historia. Qué bueno, profesor. Y la receptividad de los alumnos, ¿cómo sienten los alumnos? Con todo Yo siento cada vez mejor, sí. Son mejores que hace 20 años, sí. Tengo 22 años dando clases allí. Creo que los alumnos se han hecho más maduros, más graves, viven en un país muy difícil. Sí. Aquellas facilidades del tabarato Dame 2 se acabaron hace muchos años en Venezuela. Claro. Y los alumnos tienen un sentido más grave de la vida, cosa que conduce a que su relación con los estudios sea más intensa. Claro. Y en muchos casos los resultados son mejores, ¿no? Sí. Profe, yo sigo su cuenta en Twitter, si podemos decírsela a los oyentes, a los muchachos, porque seguir la cuenta de usted es como tener el libro de usted a la mano. De verdad que, no, sí. Arroba Rafael Arraiz. Ahorita lo estoy leyendo que está hoy como celebrando el día de Andrés Eloy Blanco y de verdad que todo lo que ha colocado en esta mañana ha sido muy bello. Sí, la verdad que sí. El cumpleaños de él, ¿no? Sí, qué bueno. Mire, profe, el programa de radio que tiene usted en la actualidad, que tiene mucho rating y lo menciona mucho en el Twitter. Cuénteme, ¿en qué se inspiró usted para hacer ese programa que de verdad es como tener un libro y que deberían los alumnos de bachillerato y los que les interesa la historia seguirlo? Porque es muy didáctico y de verdad que es muy productivo en cuanto a conocimientos para ellos. Mira, casualmente es fruto de un alumno. Fíjese. Enrique Gómez Lolet, que fue alumno mío hace unos 15 años en la Universidad Metropolitana, sí. Es vicepresidente de Unión Radio y me dijo, profe, ¿por qué no lleva sus clases a la radio? Buenísimo. Y en eso estoy desde hace, el programa pronto va a cumplir 5 años todas las semanas. Y bien, es un programa que como tú dices, cada vez tiene mayor rating, más audiencia. Sí. Lo que hago es llevar mis libros a la radio, investigaciones, y también estoy haciendo investigaciones nuevas para el programa, como es el caso de una serie sobre grandes médicos venezolanos que hice, y estoy preparando otra sobre arquitectos venezolanos, de modo que el programa se nutre tanto de mis libros ya escritos como de investigaciones nuevas que estoy realizando. Hace falta este tipo de programas, ¿verdad?, en los medios, profesor. Pero claro, por supuesto, y tan hace falta que la gente lo recibe con gran alegría y bueno, y como tú dices, tiene muchísimo rating porque la gente los necesita. Tenemos que educar, enseñar a la gente. Enseñarlos a aprender, porque hay gente que quiere aprender y quiere conocer cosas, pero no hay maneras, no hay formas de hacérselas llegar. Es así. Y yo pienso que este programa de usted es uno de los medios inspiradores para muchos profesores y muchas personas que tienen conocimientos, de hacer llegar el conocimiento a las personas que lo necesitan y lo quieren tener. Claro, es así, estoy de acuerdo. Profe, un libro que usted escribió que se está promocionando en el Twitter que se llama La Otra Búsqueda. Háblenos de eso un poquito. Bien, bueno, ese libro se titula así porque mis búsquedas en los últimos 20, 25 años están centradas en la historia, y esta es otra búsqueda, que es la búsqueda espiritual, la búsqueda psicológica del conocimiento interior, de la aventura interior, del misterio, de los enigmas de la vida. Sí. Entonces, bueno, ese es como un río subterráneo que yo tengo muchísimos años trabajando, quizás 40, 30 años. Y bueno, fui escribiendo en ese libro mis experiencias con esas lecturas, con ese mundo también de la experiencia, porque hay
Ahí se relatan muchos hechos, además de lecturas. Y bueno, lo fui escribiendo a lo largo de un tiempo hasta que sentí que tenía sentido publicarlo. Y bueno, eso es una autobiografía espiritual, es decir, cómo se va formando una persona desde que tiene uso de razón a los 7 años, sí, y hasta el momento que lo terminé, que fue el año pasado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ese es el libro. Sí, hace mucha falta este tipo de... Volvemos a lo mismo, hace falta este tipo de conversaciones, de lecturas. Hay que recrear la mente y no ocuparnos solamente de todos los gravísimos problemas que ya sabemos que tenemos, y tenemos que ocupar la mente en otras cosas. Es que los problemas que tenemos son productos de que no hemos ocupado la mente. Exactamente, exactamente. Si no hubiésemos formado bien nuestros dirigentes, si tuviesen una formación sólida, pues no estaríamos pasando por los problemas que pasamos, ¿no? Sí. El viernes pasado usted estuvo invitado a un foro que me llamó mucho la atención. ¿Dónde está la democracia? Sí. ¿Cuáles fueron sus experiencias y el contacto con la gente de Latillo y los asistentes a ese foro? Muy buenas. Primero fue mucha gente y después las intervenciones del público fueron excelentes, las preguntas, la interrelación que se dio allí. Sí. Yo tengo todos los días la percepción de que la gente está buscando respuestas más allá de lo inmediato, más allá del tema preciso, concreto. Es decir, la gente comienza a comprender sí, que el hecho de que no tengamos luz, que no tengamos agua, que no haya dinero circulante, que vivamos hiperinflación, sí, son hechos concretos, consecuencias de otros problemas de mayor importancia que no hemos ventilado suficientemente. sí. Y en esa medida hay que volver a esos temas. En un primer momento la gente dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con lo otro? No, por supuesto que tiene que ver. Es que lo que estamos padeciendo es por no habernos ocupado de lo otro primero. Entonces esa idea de que los políticos tienen que ser hombres prácticos, sí, tienen que ser hombres prácticos, pero si no tienen formación, cometen muchísimos errores. Muchísimos errores. Bueno, Venezuela es una prueba, pero contundente de eso. Es sí, decir, la cantidad de errores que se han cometido aquí por no tener formación, lecturas, etcétera, sí, pues son muy grandes. Entonces hay que volver a lo esencial, ¿no? a la preparación y a la lectura, a la formación, a la educación formal, etcétera, ¿no? Yo pienso que esa idea de que va a venir un salvador y nos va a rescatar, hay que sacarla de nuestra mente. Hay que hacer otro tipo de cosas. Esa es una idea primitiva, es sí, una idea tribal, es una idea del Pleistoceno prácticamente. Sí. Es como un atavismo creer que los problemas los va a resolver alguien. Los problemas los resuelve un tejido de gente, una sociedad entera, sí, formada, etcétera. Esos salvadores, ese mesianismo es un reflejo atávico, tribal, es el pasado. Estamos totalmente de acuerdo, profesor. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con el profesor Ray de Luca, y viene la parte del programa más interesante, que es cuando usted nos va a hablar sobre su época de estudiante, profe. Ya regresamos. Bueno, cómo no. Hoy que de nuevo te vistes, un grato recuerdo me queda de ti. Hoy que te vas alejando con honda tristeza, te canto yo así. Caracas vieja, la de bellas canciones. Caracas vieja, la de rejas discretas. Contigo llevas mis más tiernos recuerdos, noches de luna, serenatas y un balcón. Caracas vieja, que te vas
que te vas con los años. En cada reja que dejamos de ver, se va un idilio, se va un romance, se va un recuerdo de nuestro ayer. Se va un idilio, se va un romance, se va un recuerdo de nuestro ayer. Tesis de grado con el profesor Array Luca. Profe, veo que, bueno, es abogado, escritor, magíster y doctor en historia en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cuántas tesis ha hecho, profesor? Bueno, los estudios de pregrado en Derecho en la Universidad Católica no se hace tesis. Sí. La primera tesis la hice en el primer posgrado, que fue una especialización en gerencia de comunicaciones integradas. Ahí esa tesis la hice sobre la globalización, el proceso de globalización en el mundo. Wow. La segunda tesis la hice en la maestría de Historia de Venezuela en la Universidad Católica. Esa tesis de maestría es una historia de la electricidad de Caracas. Dios, eso debe ser interesantísimo. Sí, es fascinante, esa historia es fascinante, de verdad. Y la tercera tesis, que es la tesis doctoral, la hice sobre el trienio ADECO. Se titula El trienio ADECO y las conquistas de la ciudadanía. Wow. Cómo se avanzó desde el punto de vista democrático enormemente en ese trienio, que no estuvo exento de muchos problemas también y de muchos errores, por supuesto. Esas son las tres tesis que yo he hecho. En la primera tesis, ¿qué quería demostrar usted, profesor? ¿Cuál era el objetivo principal de usted en esa tesis? Yo quería demostrar que la globalización era la continuidad de las fuerzas liberales del siglo XVII, XVIII y XIX, y que era una coyuntura más de esas fuerzas que buscan las libertades económicas y políticas, ¿no? Okay. Y que ese momento de la globalización se repotenció tremendamente por un avance científico, sí, como fue la Internet. La Internet es de los avances científicos más importantes en la historia de la humanidad. Uf, Eso claro. no hay ya Eso la no hay menor duda, eso no hay duda. Incluso se habla de una segunda revolución industrial a partir de allí, pues. Sí. Entonces, bueno, yo quería demostrar eso. Y en la tesis de la electricidad de Caracas me proponía demostrar varias cosas. Cómo una empresa privada de servicio público puede ser notablemente eficiente. Sí. Cómo la continuidad gerencial a lo largo de 100 años, porque yo analicé 100 años de trabajo de electricidad de Caracas. ¿Cuánto tiempo duró en hacer esa tesis, profesor? 2 años. Dios. 2 años, sí. Sí, esas tesis, la especialización me tomó menos porque empecé a hacerla durante el curso propiamente. Sí. La de maestría me tomó unos 2 años y la de doctorado igual unos 2 años y medio. Pero la tesis de la electricidad de Caracas debe ser una fuente de riqueza informativa impresionante. Ahí debe haber de todo en esa investigación. Pues sí, la verdad es que sí, y todavía se consigue ese libro, se consigue por allí, eso lo publicó la Católica y la Metropolitana en una edición conjunta. Por ahí he visto ejemplares muy pocos en las librerías. Sí. En la tesis doctoral, ¿cómo se sintió el tema, lo que quería demostrar, el nivel investigativo del tema de la tesis doctoral? Me gustó mucho porque trabajé con documentos de la Asamblea Constituyente del año 1947. Dios. Y creo haber advertido allí aspectos interesantes que han sido muy pocas veces trabajados. Por ejemplo, el debate en la Asamblea Constituyente sobre la elección directa de gobernadores y alcaldes. Sí.
que se dio en aquel momento y que paradójicamente el partido que se opuso a ese avance democrático fue Acción Democrática. Imagínese usted. Es una paradoja completa, porque ellos hacen la modernización en el sentido de que llevan las elecciones a elecciones universales directas y secretas, que sí, es un gran avance. Sí. Pero el otro gran avance que estaba pendiente es que eligiéramos gobernadores y alcaldes directamente, y no lo quisieron hacer. Una cosa inentendible. 42 años tuvieron que pasar para que en 1989 Carlos Andrés Pérez hiciera las reformas y pudiéramos elegir de manera directa a los gobernadores y alcaldes, exactamente. Profe, y usted como profesor, me imagino que le ha tocado la tarea o el oficio de ser tutor de algunas tesis de sus alumnos, ¿cierto? Sí, muchísimas. ¿Experiencias que haya tenido con los alumnos? ¿Qué nos puede contar? Bueno, de la primera vez que fui tutora a ahora, pues creo que he aprendido mucho y he mejorado mucho mi trabajo, ¿no? Lo primero que le digo a los alumnos es que la obtención de una mención honorífica no depende de mí, depende exclusivamente de ellos. Está bien. Porque ese es un punto importante, ¿no? O sea, claro, un tutor no es el que está haciendo la tesis, el tutor orienta bibliográficamente las líneas de investigación, las preguntas que deben hacerse, lo que se propone demostrar el alumno, pero más allá de eso uno no responde por el resultado final. Esto es importante aclararlo porque claro, con mucha frecuencia no obtienen mención honorífica y se entristecen, pero bueno, no es responsabilidad del tutor. Claro que no. Profe, y de sus experiencias, de las tesis que ha tenido, si puede mencionarnos por lo menos el título de la que más recuerde, la que le haya causado mayores satisfacciones. Bueno, han sido varias, pero en los últimos años, en los últimos 3-4 años, he tutoriado tesis vinculadas con la historia del petróleo, que me han traído muchas satisfacciones, porque es una línea de investigación que prácticamente se abrió en la Universidad Metropolitana a partir de mi historia del petróleo, que los alumnos han ido conociendo, sí, y se ha despertado el interés en ellos en distintos aspectos puntuales. Sí. Esa línea me ha traído, la verdad, muchas satisfacciones. Qué bueno. Vamos a escuchar un poquito de música y en la próxima parte, profe, quisiera que nos hablara, para recordar las presentaciones de las tesis, de las 3 tesis que usted ha tenido en su vida estudiantil. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré
por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Estamos nuevamente aquí en Tesis de Grado. Nuestro invitado hoy es el profesor Arraiz Luca. Profe, como alumno, el día de las presentaciones, a ver si nos puede contar, dar algunos tips o algunos recordatorios que usted tenga de aquellos momentos. En la primera tesis, cuénteme. Sí, ¿cómo le fue? Tesis la hice en la Universidad Metropolitana y como era una tesis dentro de los estudios de gerencia, tiene unas pautas distintas a las tesis de investigación histórica. Okay. En los estudios gerenciales cuenta mucho la utilización de recursos tecnológicos, pues el PowerPoint, los videos, la capacidad de síntesis, las facultades para la exposición de los problemas centrales. Entonces, porque se trata de una tesis en el orden de la gerencia. Sí. Entonces recuerdo que aquello, fue una presentación que supuso después preguntas de los miembros del jurado. Y bueno, yo creo haberme defendido bien y salí bien. No obtuve mención honorífica en esa tesis. Sí la obtuve en la tesis de maestría, donde el jurado consideró que la tesis estaba sumamente bien. Me imagino. Y eso me valió haberme graduado en la maestría con la calificación summa cum laude, porque el promedio que tenía era bastante bueno. Sí. Y la tesis salió muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuve muy contento. No, en la tesis de doctorado no obtuve mención honorífica, pero la tesis salió bastante bien, la discusión fue bastante buena, pero los miembros del jurado consideraron que no era una tesis de 20 puntos, Dios, sino de algo menos, y bueno, está bien, uno acepta sus logros y cuando los logros no son totales también uno aprende, ¿no? Pero era un tema muy interesante, interesante. Por supuesto, muy interesante, y en las tesis de historia la discusión con el jurado digamos que llega a aspectos más específicos. Sí. Los temas metodológicos cuentan mucho. Sí. Al jurado le interesa saber cómo se hizo la investigación, por qué, etcétera, ¿no? Sí. De modo que son experiencias diferentes, pues. ¿Qué consejo le daría a ustedes a los jóvenes que están ahorita y a los estudiantes de cualquier nivel que están ahorita en etapa de tesis? ¿Cuáles son los detalles más importantes que usted resaltaría y destacaría? Lo primero, me parece a mí, la piedra angular, la semilla, es que el tema les apasione, perfecto, les interese. Perfecto. Eso es lo más importante. Lo más importante de todo es que ustedes lo que van a estudiar les guste mucho, porque ese es
el motor del deseo es el que articula la voluntad y el que articula el trabajo, pues. Perfecto. Entonces, eso diría yo que es lo primero, que no escojan tesis de grado unos temas que les son ajenos, no, que ustedes estén involucrados personalmente en el tema que están escogiendo, que les guste, pues. Eso es lo más importante. A partir de ahí se puede construir una buena investigación. Claro, estamos totalmente de acuerdo. ¿Y a nivel de presentación? Bueno, las pautas metodológicas de cada universidad, porque ahí eso va cambiando, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Metropolitana utilizamos APA, que es un sistema muy práctico, sí. A mí me gusta mucho, es el que yo utilizo. Pero en la Universidad Central o en la Católica prefieren las citas a pie de página. Sí, señor. Entonces yo creo que uno debe ser flexible y adaptarse a lo que exige la casa de estudios donde estás presentando la tesis, pues. Claro. Si te dejan libertad absoluta para escoger cualquier metodología, pues APA es la más sencilla, es la que viene imponiéndose en todas partes del mundo porque simplifica mucho las cosas. Yo creo que eso ese es el camino, ¿no? Qué bueno. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Profesor, una pregunta. ¿Hacia dónde va la educación en Venezuela? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, no lo sé. Si vemos la película macro y hacemos una foto de hace 100 años y después otra de hace 50 y otra de ahora, yo tengo la impresión de que la educación pública se ha deteriorado mucho en Venezuela. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que mis padres contaban que sus padres los habían inscrito en liceos públicos porque los liceos públicos tenían una mayor y mejor calidad
que los colegios privados. Sí, señor. Hoy en día no es así, para nada, para no es nada. así. Entonces ha habido un cambio, hay un deterioro de la educación pública que es muy grave. Otra cosa que yo he notado, y es que la educación que ofrecen las congregaciones religiosas, tanto católicas como evangélicas, ha avanzado mucho en Venezuela, ha crecido mucho. Sí, señor. Esa misma deficiencia de la educación pública la vienen supliendo las congregaciones religiosas. No estoy pensando solo en Fe y Alegría, No. estoy pensando en muchas otras congregaciones que tienen escuelas y liceos en lugares apartados, en pueblos, en ciudades pequeñas en Venezuela y en ciudades grandes, Sí, que están haciendo un aporte muy importante a la educación del país. sí. De modo que ahí veo también un cambio en relación a hace 50 y 100 años. A nivel de profesorado, como... Ay, disculpe, profesor, siga. No, y en cuanto a la educación ya de tercer y cuarto nivel, bueno, siento que ha habido un tapón en los últimos años que ha limitado la oferta académica. Sí, Hay una cantidad de universidades que tienen listos maestrías y doctorados y el Consejo Nacional de Universidades no los aprueba. no los aprueba. No, ¿por qué? Exactamente. No entiendo por qué es lo que ocurre, pero ha habido una desaceleración del desarrollo de la educación de los estudios universitarios en Venezuela. Sí, pero de todas maneras se ve un interés por parte de muchísimas personas de querer ingresar y de hacer posgrado, de hacer maestría, inscribirse en doctorados. Hay mucho interés. Hay ciertas limitantes, pero hay interés de parte de muchísimos estudiantes. Sin la menor duda. Sí. La gente quiere formarse. Sí, señor. Ahí, a pesar de todo, la gente quiere aprender. Yo siento que los alumnos quieren aprender, quieren conocer, quieren saber, pero oye, somos héroes en tanto profesores como alumnos, los que todavía asistimos a las aulas a impartir clase y los alumnos que van a clase. Yo me considero que somos héroes. Pues sí, hay mucho de eso. Sí, somos héroes totalmente. Profesor, y a nivel de profesorado, ¿cómo nos ve usted a nosotros? Bueno, depende de las carreras. Yo Okay. creo que hay unas carreras técnicas que se han ido muchos profesores. Sí. Basta ver la Universidad Simón Bolívar. Sí, da lástima. la Creo universidad, que sí. también en las carreras de las humanidades, de las ciencias sociales, se han ido muchos profesores, Sí, pero igual quedan en Venezuela y hay otra generación de profesores que está comenzando, hay gente que no se quiere ir, que quiere que este es su país. queremos seguir. De modo que, bueno, no podemos decir que estamos en el mejor momento de la educación venezolana, pero aquí estamos dando un testimonio y tratando de que este barco siga su navegación. Claro. Profe, finalmente, sus palabras de Venezuela, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Sabemos dónde estamos, pero no sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuál es la opinión de Rafael Bueno, Arraiz? yo creo que tarde o temprano la libertad va a abrir la puerta, vamos a entrar en el sentido común, vamos a recuperar las libertades económicas y políticas y vamos a una Venezuela muy distinta, porque Venezuela está dejando de ser un país petrolero. Sí, La producción petrolera está en 740.000 barriles diarios. Ya ni siquiera figuramos entre los 20 primeros países productores de petróleo en el mundo. nada. De modo que vamos hacia otra vida económica en Venezuela que no va a tener al petróleo como protagonista, sino a otras actividades económicas. De Sí. modo que vamos hacia otro país en cualquier circunstancia. El solo hecho de ya no ser un país petrolero supone unos cambios muy grandes que se están dando en Venezuela Sí, de manera imperceptible, pero Sí. se están dando. Y en ese sentido, pues es muy interesante ser testigo de los cambios que están ocurriendo y por supuesto, y también terrible porque la situación de Venezuela es dramática en muchísimos sentidos. sí. Profesor, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado en tesis de grado. Ha sido un placer tenerlo aquí. De verdad que una cátedra No, con inolvidable. Muchísimo gusto. No, muchas gracias. Bueno, Muchas feliz gracias tarde. por Feliz la tarde. invitación. Hasta luego. Una grata conversación con el profesor Arraiz Luca,
un gran historiador, un conocedor de Venezuela, un excelente hombre inteligente que nos ha deleitado con su verborrea, con su manera de expresarse, con ese gran conocimiento que tiene. La moraleja de este programa es que hay que seguir estudiando y hay que llegar hasta el final. La inteligencia es lo más bello que podemos tener y es un don tan pero tan especial que nos hace sentir heroicos, inmensos, y nada, me encanta haberles traído este programa. Quiero decirles lo que les digo siempre cuando termino el programa: la tesis de grado es sencilla, requiere constancia, dedicación, responsabilidad, una vocación y que te guste lo que quieres hacer. Lo complicado de la tesis de grado lo pones tú. Ánimo, que sí puedes. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es para que la profesora Zoraima Tirado te siga guiando en la elaboración de tu tesis de grado. Entrar al futuro con el corazón.